son producidos directamente por el endotelio vascular. Dentro de los más importantes mencionamos tres: potasio, el aumento en la concentración de hidrogeniones, es decir, cuando la persona está en acidosis, y la hipoxia, es decir, la reducción en la presión parcial de oxígeno en la sangre. ¿Qué es lo que va a ocurrir en cada caso? En el caso de el potasio en su fase inicial, al aumentar la concentración en el exterior de la célula, entonces induce el aumento en la actividad de los canales de potasio de rectificadores de entrada, es decir, los KIR. Entonces, si los KIR se activan, entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahí? Que el potasio va a salir. ¿Entendido? Y si el potasio sale de la célula, entonces, ¿qué va a ocurrir con dentro de la célula? Se hiperpolariza. Y al hiperpolarizarse, la célula lo que hace es que el músculo liso lo que hace es que se relaja. Al relajarse se va a producir vasodilatación. Sí. Acá, rectificadores de entrada. ¿Verdad? ¿Qué pasa con la acidosis? Entonces, cuando ocurre mucha actividad de los tejidos, por ejemplo, cuando se hace actividad física, ¿okay?, se puede producir acidosis en los tejidos, ¿verdad? Esta acidosis tisular va a generar también vasodilatación, especialmente cuando la acidosis es de tipo metabólico, es decir, cuando es generado por elemento, por otra sustancia que no es necesariamente dióxido de carbono, ¿verdad? Porque si no sería respiratorio. Por ejemplo, el ácido láctico o, por ejemplo, los cuerpos cetónicos que generan acidosis metabólica. ¿Okay? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que va a pasar en estado de acidosis? Entonces, al disminuir el pH se puede generar hipercalemia. ¿Por qué se genera hipercalemia? ¿Por qué la hipercalemia? Potasio. El potasio. Es cuando aumenta el potasio afuera, ¿verdad? Entonces, ¿por qué aumenta el potasio afuera? ¿Sí? ¿Por qué se produce hipercalemia? Porque recuerden que el hidrogenión tiene su ion positivo, ¿verdad? Entonces, si se está produciendo una gran cantidad de hidrogeniones dentro de las células y estos tienen que salir, ¿verdad? Se está produciendo una gran cantidad de hidrogeniones, ¿verdad? Estos, al tener carga positiva, ¿okay?, tienen que compensarse con la salida de otro catión que tenga carga positiva. ¿Y cuál es ese catión? El potasio, ¿verdad? Entonces, si hay acúmulo de hidrogeniones que tienen carga positiva, ¿verdad?, tiene que salir otro catión, porque si no se va a producir una alteración del equilibrio eléctrico, ¿verdad?, de la célula. Entonces, lo que va a salir es el potasio. Si sale potasio, entonces, ¿qué va a pasar? La célula se va a hiperpolarizar, ¿verdad? Si la célula se hiperpolariza, entonces, ¿qué va a ocurrir? Se cierra el canal de calcio, voltaje dependientes, y entonces se va a producir vasodilatación porque no está entrando calcio. Cuando entra el calcio, no se produce la unión del calcio con la calmodulina y todo lo que ya ustedes saben. ¿Entendido? Entonces, aquí lo que está ocurriendo es un intercambio hidrogenión-potasio. Eso es lo que está ocurriendo aquí. Entonces, al salir el potasio, se hiperpolariza la célula. ¿Okay? ¿Y qué pasa en la hipoxia?
Cuando el oxígeno se reduce mucho, la presión parcial de oxígeno se reduce mucho, se produce vasodilatación. La vasodilatación ocurre por varias formas. Primero, porque ante un estado de hipoxia se degrada el ATP y se convierte en adenosina. La adenosina, ¿verdad?, al actuar sobre su receptor, que ahora lo vamos a ver, va a generar vasodilatación. La adenosina es un potente vasodilatador cuando se une a su receptor. ¿Okay? La otra forma en que la hipoxia produce vasodilatación es porque la hipoxia activa a la sintasa de óxido nítrico, es decir, activa la enzima que produce óxido nítrico. Y el óxido nítrico es un potente vasodilatador. ¿Okay? Y la otra forma en que la hipoxia puede generar vasodilatación es porque la hipoxia también va a activar canales químicos. Entonces se va a producir salida de potasio. Al salir potasio, se hiperpolariza la célula y se produce vasodilatación. ¿Verdad? Entonces, ese es el efecto que tiene la hipoxia como regulador del tono vascular. ¿Sí? Adenosina. La hipoxia degrada ATP a adenosina. ¿Okay? Eso lo vamos a ver ahorita más específicamente. Sí. Pero en la acidosis sale potasio, ¿se puede dejar? El potasio por hidrogenio ambos son camiones, entonces tienen que compensarse. Sí. El hidrogenio en este caso viene a producirse una acidosis, ¿verdad? ¿Ustedes se acuerdan? Ustedes ya vieron un proceso respiratorio, ¿verdad? Entonces, a ver, chicos, vamos a ver cómo les explico esto. O sea, yo puedo explicárselos, pero tenemos que tomar un ratito de esta clase. No importa si algo mínimo, es para rayar la pizarra. El pH normal de la sangre, ¿de cuánto es? El pH normal de la sangre es de 735, 745, ¿verdad? Es ligeramente alcalino. Bien, entonces, ese pH 7.4 en promedio, ¿verdad? Puede sufrir alteraciones. Estas alteraciones es que si el pH aumenta, se va a producir una alcalosis. Si el pH disminuye, se produce una acidosis. ¿Por qué? Si el pH aumenta, el pH disminuye, es acidosis. Porque recuerden ustedes que el pH es una medida de la concentración de hidrogeniones, que es inversamente proporcional a la concentración de hidrogeniones. Es decir, el pH es igual a 1 entre el logaritmo de la concentración de hidrogeniones. Entonces, si la concentración de hidrogeniones aumenta, el pH disminuye, ¿verdad? Entonces, entre más hidrogeniones hay, pH es más bajo, ¿verdad? Eso es lo que explica por qué si tenemos un pH para abajo de 7.4, quiere decir que hay acidosis porque hay más hidrogeniones. ¿Sí? Entonces, la acidosis puede ser de dos tipos. Puede ser metabólica o puede ser respiratoria. Y la alcalosis también puede ser metabólica
respiratoria. Entonces, ¿cómo podemos saber nosotros si una acidosis o una alcalosis es respiratoria o es metabólica? ¿Qué maneja los pulmones? O sea, ¿qué gases manejan los pulmones? Oxígeno y dióxido de carbono. El dióxido de carbono se considera un ácido volátil. ¿Sí? Entonces, al ser un ácido volátil, ¿qué quiere decir eso? Que el dióxido de carbono, cuando entra al plasma, se une al agua y se convierte en ácido carbónico. Es decir, la reacción es la siguiente, ¿verdad? CO2 más H2O va a formar H2CO3, ¿verdad? Eso es el ácido carbónico. Y el ácido carbónico se va a disociar en hidrogenión y en bicarbonato, ¿verdad? Porque el ácido carbónico es un ácido débil. ¿Por qué es un ácido débil? Porque su base conjugada todavía tiene hidrogeniones, ¿verdad? No se disocia por completo. Entonces, este bicarbonato funciona como un buffer. Ustedes saben que es un buffer, ¿verdad? Un buffer es un amortiguador de ácido. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Aquí el dador de hidrogeniones es el dióxido de carbono. Por lo tanto, el dióxido de carbono, si aumenta o disminuye, ¿verdad? Esto es manejado por los pulmones. ¿Entendido? Entonces, la concentración de ácido carbónico es manejado por los pulmones, porque los pulmones lo que regulan es el dióxido de carbono, ¿verdad? Ahora, el bicarbonato que se está produciendo aquí, ¿verdad? Ese bicarbonato funciona como amortiguador, pero ese bicarbonato amortigua tanto a sus propios hidrogeniones, que se están produciendo aquí, como a los hidrogeniones que se pueden estar produciendo por cualquier otro ácido en el cuerpo. Él no distingue hidrogeniones, él se pega al hidrogenión que haya, ¿entendido? Para amortiguarlo. Y si ese hidrogenión no viene del ácido carbónico, sino que viene, por ejemplo, del lactato, o viene de los cuerpos cetónicos, de ese hidrogenión se va a pegar aquí para amortiguarlo. Perdón, este bicarbonato se va a pegar aquí para amortiguarlo. Pues si viene de los cuerpos cetónicos, se va a pegar al cuerpo cetónico para amortiguarlo. ¿Entendido? Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Que cuando hay aumento de ácidos que no son ácido carbónico, se va a producir una alteración del bicarbonato. Pues, ¿qué quiere decir eso? Que si la concentración de bicarbonato es la que se altera, es metabólica. ¿Sí les queda claro? Entonces, en la acidosis metabólica, ¿qué esperaría yo que pase con el bicarbonato, que es el amortiguador? ¿Que aumenta o que disminuye? Disminuye, exactamente. Si disminuye el bicarbonato y la persona tiene un pH bajo, entonces yo digo, la persona está en una acidosis metabólica. ¿Ok? Ahora, si la persona lo que tiene es un aumento en el ácido carbónico, es decir, unos hidrogeniones, entonces yo digo que la persona tiene una acidosis respiratoria. Y viceversa, si más bien el bicarbonato aquí está alto, es una alcalosis metabólica. Y si más bien el ácido está bajo, es una alcalosis respiratoria. Para ponerles un ejemplo más claro, esta fue una clase de ácido base en 10 minutos. Para ponerles un ejemplo más claro, si llega un paciente, ¿verdad?, que viene con que es diabético,
descompensado. El paciente llega al hospital, viene descompensado, con su diabetes descompensada, el paciente ya está agresivo, ¿okay? No se puso la insulina ni nada de eso, entonces tiene cuerpos cetrónicos elevados y todo eso, tiene una acidosis. Pero ustedes no saben, ¿verdad? Ustedes eso no lo saben. El paciente llegó a emergencias y vino con la hija y le dijo, es que mi papá es diabético y se puso mal, está todo agresivo y no quiere ni que le hablen ni nada. Entonces yo lo traje para ver qué era, porque se le acabó la insulina. Pues obviamente está con un problema de acidosis. Se le toma una muestra de sangre y sucede que en la muestra de sangre arterial, porque son por gases arteriales, tiene un bicarbonato, ¿verdad? Tiene un bicarbonato en 18, ¿verdad? 1000 equivalentes por litro, ¿verdad? Sabiendo que la concentración de bicarbonato normal oscila entre 22 y 28. ¿Verdad? Y se le miden los gases arteriales y tiene una PCO2, una presión parcial de dióxido de carbono en 40 milímetros de mercurio. Y ustedes dicen, ¿y la PCO2 para qué me sirve? Porque la PCO2 es una medida indirecta de esto. ¿Cómo hacen ustedes para calcular esto y convertirlo a esto? Multiplican esto por un factor de 0.0. ¿Y eso cuánto da? Esto es igual a 1.2. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo normal de ácido que la persona debe manejar? Lo normal de ácido oscila entre 1.1 y 1.2. Entonces, viendo estos valores, ¿qué es lo que está alterado? ¿Esto o esto? ¿Está alterado esto? ¿Bicarbonato que tiene el paciente? Ahora, ¿qué pasa si el paciente, como parte de su compensación, empieza a hiperventilar? La muchacha dice, uy doctor, es que mi papá está hiperventilando, está haciendo muy feo. El señor está, ¿verdad? Está hiperventilando. Entonces digo, yo tomo una otra vez gases arteriales, ¿sabes qué pasó ahí? Yo tomo otra vez gases arteriales. Sigue el bicarbonato en 18, pero la PCO2 le bajó a 30. ¿Por qué le bajó la PCO2 a 30? Porque al hiperventilar la persona está eliminando demasiado dióxido de carbono, ¿verdad? Y si elimina dióxido de carbono, demasiado dióxido de carbono, entonces está lavando dióxido de carbono, está perdiendo ácido. ¿Sí? ¿Cuánto da esto por esto? Creo que da 0.9, ¿verdad? 0,9. ¿Verdad? Y si nosotros aplicamos la fórmula de Henderson-Hasselbalch, ¿qué es la fórmula de Henderson-Hasselbalch? Lo siento, chicos. Ustedes lo pidieron, ¿eh? La fórmula de Henderson-Hasselbalch sirve para calcular pH. Y pH es igual a 6.1 más el logaritmo en base 10 de la concentración de bicarbonato entre la concentración de hidrogeniones. Entonces, sustituyen nada más 6,1 más logaritmo de 18 entre 0,9. Esto es 6,1 más logaritmo de 20. 6,1 más logaritmo de 20 es 1.3. Esto va igual a 7.3. ¿Qué tiene el paciente? ¿Tiene acidosis o tiene alcalosis? Ninguno de los dos. Está compensando, ¿verdad? ¿Cómo se compensa una acidosis metabólica? Con una alcalosis respiratoria. La
la persona está hiperventilando para sacar ácido de su cuerpo y compensar la acidosis, de forma tal que su pH se mantenga lo más normal posible, porque el acidosis puede ser normal. ¿Entienden? Ahora, si yo les digo a ustedes, calculen el pH del individuo antes de que iniciara con la hiperventilación. ¿Sí? Está bien, vamos a calcularlo. ¿Cuánto era el bicarbonato? 18, ¿verdad? ¿Cuánto era 1.2, verdad? 18 entre 1.2, ¿cuánto da? 15. ¿Está seguro? 18 entre 1.2. Sáquele el logaritmo. Chicos, ustedes hace 2 minutos no les da, ¿verdad? Para calcular. ¿Qué me doy cuenta? Ah, 1.18, súmele 1.6.1. 7.28, entonces, ¿qué tiene el paciente? Si está en pH en 7.28, una acidosis. Bueno, ahí sí demuestran ustedes que la persona tiene una acidosis. Sacan pH y ustedes dicen, mira, sí, tiene un pH en 7.28, está para abajo de 7.4, es una acidosis. ¿Pero qué tipo de acidosis? Se fijan en el examen, ustedes ven que el que está alterado es el bicarbonato. Entonces, si la persona está hiperventilando es porque está compensando con una alcalosis respiratoria. Se toma otra vez gas, está perdiendo ácido por la respiración, está botando dióxido de carbono para compensar. Y entonces de esa forma, está mal, se sigue mal. Tiene un bicarbonato bajísimo y una PC2 baja también. Pero lo que está haciendo el cuerpo es previniendo que la acidosis le altere sus sistemas enzimáticos, por lo menos momentáneamente. Entonces, su pH se está regulando como una hiperventilación, una alcalosis respiratoria, manteniendo un pH de 7.4. ¿Qué pasa si ese paciente después de hiperventilar comienza a respirar normal? ¿Está mejorando o está empeorando? Está empeorando, claro que sí, porque el paciente ya se cansó de hiperventilar. Entonces, al dejar de hiperventilar, otra vez se descompensó. ¿Bien? Sí. 10 minutos de acidosis. Eso lo va a hablar en el laboratorio. Yo no tuve la culpa de cualquier cosa, yo no fui. A mí no me meten en cuentos. Entonces, ¿qué pasa con la acidosis? La acidosis va a generar vasodilatación, ¿okay? Por los mecanismos que ya les dije. Por adenosina, por óxido nítrico, por los químicos. ¿Bien? Ahora vamos a hablar de lo que es hiperemia. La hiperemia es el estado en el cual aumenta el flujo sanguíneo regional, ¿okay? En un lecho vascular. ¿Okay? La hiperemia puede ser de dos tipos. Puede ser hiperemia metabólica o puede ser también hiperemia reactiva. ¿Okay? La hiperemia metabólica, es decir, el aumento del flujo sanguíneo regional, se produce en estados fisiológicos. Por ejemplo, cuando uno hace actividad física, que uno se pone rojo. Ustedes han visto que uno se pone rojito, ¿sí? Rojo, muy bien.
siento con la mano. Entonces, chicos, cuando uno hace ejercicio uno se pone rojo. Eso es hiperemia metabólica, ¿verdad? La hiperemia metabólica, ¿verdad? Implica el aumento de flujo sanguíneo a los lechos vasculares por el siguiente mecanismo. Al aumentar el metabolismo tisular, se produce la liberación de metabolitos vasodilatadores. Estos metabolitos vasodilatadores generan vasodilatación con disminución de las resistencias vasculares locales. Al disminuir las resistencias vasculares, nos vamos a la fórmula que elaboré, la de Henderson-Hassel, la de Poiseuille, ¿verdad? Y la de flujo, y la de la Ohm, la fórmula de la ley de Ohm. Si disminuyen resistencias, aumenta flujo, ¿verdad? Y si aumenta el flujo, entonces el flujo se va a adaptar a la demanda metabólica, que en este caso sería el ejercicio, ¿ok? El músculo requiere más flujo sanguíneo. ¿Sí? Eso es hiperemia metabólica. ¿Qué pasa con la hiperemia reactiva? La hiperemia reactiva es la que ocurre cuando se produce una oclusión del flujo. Por ejemplo, si ustedes pueden hacer la prueba, si ustedes se amarran un mecate aquí al dedo, ¿verdad? Bien, así más o menos apretado, el dedo se va a poner como rojo morado, ¿verdad? Y después se va a poner probablemente blanco. Ahí lo que están ustedes produciendo es una oclusión al flujo, ¿ok? Cuando ustedes ocluyen el flujo, al no haber circulación sanguínea, tanto venosa como arterial, se están produciendo en esa parte ocluida una serie de metabolitos vasodilatadores, dentro de los que están potasio, adenosina y todos los que acabo de mencionar. ¿Okay? Entonces, cuando ustedes quitan la oclusión, es decir, se desamarran el dedito, ¿qué es lo que va a pasar? Este acúmulo de metabolitos vasodilatadores van a llevar a cabo su acción. Disminuyen resistencias, aumenta el flujo, con el fin de aclarar esos metabolitos que se están produciendo localmente. ¿Okay? Entonces ustedes van a ver que el dedito se va a poner rojo, rojo, rojo después de que ustedes sometan la oclusión. ¿Entendido? Eso es hiperemia reactiva. El flujo regresa a la normalidad. Entonces, vean ustedes que no es lo mismo la hiperemia metabólica con respecto a la hiperemia reactiva. La hiperemia metabólica se genera por una demanda metabólica, mientras que la hiperemia reactiva se genera por una oclusión al flujo. ¿Ok? Y simplemente lo que está ocurriendo es que el flujo vuelve a la normalidad. Entonces, vamos ahora a hablar del control extrínseco, ya para ir saliendo, chicos. Y ya vamos casi para los creo. Vamos a esto. Entonces, esto es lo que yo les decía del control nervioso. Entonces, prácticamente, chicos, la diapositiva dice todo. Ahí dice todo en resumen. El dibujo está muy explicativo, es una diapositiva muy explicativa. Ustedes pueden ver que aquí tenemos, esto que está aquí es la membrana del músculo liso. Y esto que está aquí es el nervio simpático, la varicosidad del nervio simpático. ¿Ok? Entonces, cuando ocurre la activación del sistema simpático, ¿verdad? Se va a producir liberación de norepinefrina. Esto que está aquí es norepinefrina. ¿Ok? Junto con la norepinefrina también se va a liberar ATP en la vesícula y también las vesículas del sistema nervioso simpático, algunas de ellas también liberan neuropéptido G. ¿Ok? O sea, todos esos metabolitos, norepinefrina, ATP y neuropéptido Y, son parte de la activación del sistema nervioso simpático sobre el músculo liso. De todas estas, la que más me interesa es la norepinefrina. ¿Qué va a ocurrir con la norepinefrina? La norepinefrina se va a unir a un receptor de tipo alfa 1 de la membrana del músculo liso. Cuando se une al receptor alfa 1, que está asociado a una proteína
de tipo GQ, entonces la proteína GQ se disocia y la subunidad alfa va a activar una fosfolipasa C. Entonces la fosfolipasa C va a producir un incremento en el IP3, en el inositol trifosfato. El inositol trifosfato, entonces lo que va a hacer es que va a activar canales de calcio de la membrana del retículo sarcoplásmico, permitiendo que el calcio salga. Al salir el calcio, aumenta la concentración de calcio citosólico. Y entonces, ¿qué va a pasar cuando aumente el calcio citosólico? Se une a la KK, y entonces se activa la MBCK, y ya ustedes saben todo ese cuento. ¿Qué pasa con el ATP? El ATP, que también se libera en las vesículas, puede actuar sobre receptores que son canales, bueno, en realidad son canales de tipo P2X, que son canales de cationes. Y dentro de esos cationes está el calcio. Si se abre el canal, permite el ingreso de calcio, y el calcio entonces va a producir también, a favorecer el aumento de calcio intracelular. ¿Sí? El aumento de el sodio que está ingresando produce despolarización, y la despolarización va a producir apertura de canales de calcio voltaje dependientes. El calcio va a ingresar y va a favorecer todavía más la concentración de calcio intracelular. Y el neuropéptido Y se une a un receptor de tipo Y1, ¿verdad?, que también va a aumentar el calcio intracelular. ¿Okay? Entonces, desde todo punto de vista, está aumentando el calcio intracelular, que va a generar vasoconstricción, ¿verdad? El que más me interesa aquí es norepinefrina, que aquí está en resumen, ¿perdón? Bueno, puedes señalar así como el impulsor, ¿dónde está el ATP y gráficos? El ATP es este que es rojito, que está aquí con esta colita. Okay. ¿Verdad? Y los punticos azulitos es norepinefrina, y los como turquesas son neuropéptido Y. ¿Ok? Entonces, eso, aquí está en resumen lo que ustedes tienen que saber, chicos, lo que hace la norepinefrina. Actúa sobre el receptor alfa-1, actúa sobre los receptores alfa-1 que están asociados a una proteína de Q, ¿verdad? Aumenta fosfolipasa, actividad de fosfolipasa C, aumenta el calcio intracelular y produce vasoconstricción del músculo del isóscleto. ¿Qué pasa con el parasimpático? El parasimpático es un poco más complejo, ¿verdad? Ustedes que actúa bajo tres vías diferentes: acetilcolina, óxido nítrico y péptido Hola chicos, chicas, ¿cómo están? Hola. Tengo un aviso para, bueno, el otro lunes hay un grupo que tiene laboratorio y el otro grupo tiene actividad de integración y presentación de resultados. Entonces, para los que tienen actividad de integración, que usualmente están en el LIDES, el primer piso, van a tener la actividad de integración en el auditorio 301, que es en el área nueva, arriba al fondo, ¿okay? Es el auditorio sur. Y entonces, cuando los otros grupos terminan la actividad de integración, van ahí para la presentación de resultados, ¿okay? Yo igual voy a poner un anuncio en mediación, pero preferiría como pedirles a decir personalmente para que lo tuvieran clarísimo, lo más clarísimo posible, ¿ok? Y entonces es simplemente eso, ¿ok? Vamos a cambiar de líneas al 301 solo por este lunes, ¿ok? Es porque pues ocupan el auditorio para hacer otra cosa, entonces pues tenemos que movernos momentáneamente, temporalmente, ¿ok? Muchas gracias. Gracias. Bueno, entonces chicos, con el parasimpático, este tiene varias vías para que van a generar vasodilatación. Entonces, la más importante de todas es el efecto de la acetilcolina. La acetilcolina, ¿verdad? Esto que está aquí es la vesícula, ¿verdad?, de la neurona, de la varicosidad, ¿ok? Esto que aquí está aquí es el músculo liso vascular, y esto que está aquí es el endotelio del vaso
sanguíneo. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir ahí? Entonces, en el caso de la acetilcolina, la que está aquí, la acetilcolina se libera y va a actuar sobre un receptor de tipo muscarínico que es de tipo M3, ¿verdad? El receptor muscarínico M3 es un receptor de tipo 7TM asociado a una GQ. Entonces, al activar una GQ, aumenta las concentraciones de IP3. El IP3 lo que va a hacer es aumentar la concentración de calcio intracelular. ¿Ok? Entonces, ese aumento de calcio intracelular, ¿ok? Va a activar a la sintasa del óxido nítrico. ¿Okay? Aumenta la concentración del óxido nítrico y entonces el óxido nítrico difunde por el músculo liso, difunde hacia el músculo liso vascular. Es decir, ven ustedes, aquí está el óxido nítrico, es decir, el óxido nítrico pasa al músculo liso. Y aquí en el músculo liso, entonces, se une a un receptor. ¿Okay? Ese receptor está asociado a una guanilato ciclasa, que va a convertir el GTP en GMP cíclico, ¿verdad? Y entonces, al aumentar la concentración de GMP cíclico, ustedes se acuerdan de la diapositiva que vimos al principio, que se va a producir. ¿Ah? ¿Se acuerdan? El GMP cíclico se aumentaba. ¿Qué produce? Va para atrás, chicos, otra vez. ¿Qué produce? Aumenta. Sí, está bien. Es que no los oigo, dígame, duro. Profe, relajación. Bueno, se produce relajación. Esa vía, chicos, tienen que saber. Sí. ¿Okay? Entonces, prácticamente ahí está resumido todo, ¿verdad? Lo del óxido nítrico también. Ya saben, entonces lo que va a hacer es activar una guanilato ciclasa que va a producir aumento de la MB cíclica y produce relajación. ¿Ok? ¿Ah? ¿Y por qué es? ¿Cómo fue, verdad? Ah, sí, las otras son de MB cíclico. Entonces, en el caso de este péptido, ¿verdad? El péptido intestinal vasoactivo, lo que hace este péptido es que actúa sobre un receptor de tipo BIPR1 y BIPR2 en la membrana del músculo liso vascular. Aquí lo que va a hacer es que se está asociado a una proteína GS. Entonces, al estar asociado a una GS, activa una adenilato ciclasa, aumenta las concentraciones de AMP cíclico, aumenta la actividad de la pKa, y entonces, ¿qué va a ocurrir aquí? Aumenta la fosforilación de la MLSK, inhibiéndola. Acuérdense que cuando se fosforila se inhibe, entonces se va a producir relajación. Entonces, esas son las tres vías por las cuales se produce relajación por sistema nervioso parasimpático. ¿Estamos claros? ¿Tienen dudas? ¿Todo bien? ¿Sí? La segunda vía no la liberó la varicosidad, sino nada más es que se libera el óxido nítrico. Sí, tienes razón, gracias por acordarme. En este caso, el óxido nítrico por actividad de la ENOS a nivel del endotelio vascular, ¿okay? Se puede producir por esta vía, pero también puede ser producida por la varicosidad. Debido a que en la varicosidad también hay una sintasa de óxido nítrico, ¿verdad? Entonces, esta sintasa de óxido nítrico puede convertir la arginina en óxido nítrico.
El óxido nítrico difunde, no requiere ser almacenado en vesículas, difunde a través de las membranas y tiene exactamente el mismo efecto sobre la guaninato ciclasa. Entonces, si yo les pregunto a ustedes de dónde proviene el óxido nítrico en la relajación del músculo liso cuando hay activación del sistema nervioso parasimpático, ustedes tienen que decir que proviene de la enos, que es activada a nivel del endotelio vascular y también es generada por la varicosidad por la activación de una N-NOS, ¿verdad? De la varicosidad del sistema del nervio parasimpático. ¿Entendido? Y ambos, no hay diferencia entre los óxidos nítricos, actúan sobre una guaninato ciclasa. ¿Ok? ¿Estamos? Y control hormonal. Con respecto al control hormonal, mencionamos las catecolaminas. Ustedes saben que las catecolaminas son la noradrenalina y la adrenalina. ¿Okay? Son producidas por la médula suprarrenal y a nivel de las células cromafines de la médula suprarrenal. La secreción de estas hormonas es generada ante un estado de estrés. ¿Okay? Por ejemplo, cuando se hace ejercicio, ante un estado de lucha o huida. ¿Okay? La adrenalina, que es parte de lo que se libera a nivel de las glándulas suprarrenales, va a actuar sobre corazón, músculo y hígado, va a actuar sobre receptores beta 2 que están asociados a una proteína GS que va a generar vasodilatación. Entonces, esa es la respuesta de la adrenalina. ¿Entendido? Importante, chicos, las hormonas que liberan las células cromafines son adrenalina y noradrenalina, pero principalmente adrenalina. La adrenalina, como uno podría pensar, actúa sobre receptores, lo que va a producir piensa uno que lo que va a producir es vasoconstricción. Y, bueno, eso va a depender de dos cosas. Va a depender de la cantidad de adrenalina y noradrenalina que haya y va a depender de la concentración o la densidad de receptores alfa o beta que haya en el músculo. Por ejemplo, si se libera adrenalina y el músculo liso vascular solo tiene receptores alfa 1, pues entonces ustedes no van a esperar una vasodilatación, ¿verdad? Porque la adrenalina va a actuar principalmente sobre receptores beta 2. No quiere decir que no actúe sobre alfa, pero es más afín a beta 2. Entonces no se va a producir vasodilatación. ¿Entendido? Los que son más, los que tienen, en cambio, si el músculo liso lo que tiene es mayor concentración de beta 2 y lo que se está liberando es adrenalina, pues uno va a esperar vasodilatación. ¿Entendido? Como por ejemplo a nivel de los vasos sanguíneos del pene. ¿Entendido? Ante un estado de estrés, no quiero decir qué tipo de estrés, pero sí se va a liberar y va a producir vasodilatación y va a producir el llenado de los cuerpos cárnicos. ¿Entendido? Entonces, para que ustedes vean que va a depender de la densidad de receptores, los tipos y el tipo de receptor y cuál de los dos esté liberando más, si adrenalina o noradrenalina. ¿Entendido? Entonces, en corazón, músculo e hígado, estos tienen más beta 2. ¿Verdad? Los coronarios, los vasos sanguíneos coronarios tienen más beta 2 y por lo tanto, ante la adrenalina van a producir vasodilatación. En la piel, más bien hay receptores alfa y esta adrenalina va a producir vasoconstricción. Igual se une a los alfa, pero con menos afinidad. Vamos con la vasopresina. La vasopresina o ADH es un péptido vasoconstrictor que se genera a partir de las neuronas macrocelulares del hipotálamo, de los núcleos supraóptico y paraventricular. ¿Okay? Se libera desde la hipófisis posterior directamente a la sangre. Es decir, la vasopresina es una neurohormona o un neuropéptido. ¿Okay? Y es estimulada por dos cosas. Por
una disminución del volumen circulante efectivo o una disminución de la presión arterial. ¿Ok? Entonces, la vasopresina puede actuar sobre receptores V1 o V2. Los V1 son periféricos, generan vasoconstricción, y a nivel renal van a generar también vasoconstricción de la arteriola aferente. ¿Okay? Entonces, aquí está el mecanismo por el cual generan este tipo de vasoconstricción. Al unirse a su receptor V1, va a activarse una proteína de tipo GQ. Entonces, la GQ va a producir un aumento de la fosfolipasa C, aumentan las concentraciones de IP3. El IP3 actúa sobre el receptor a nivel del retículo sarcoplásmico, se libera calcio y el calcio va a generar un aumento en la concentración de calcio citosólico, que a su vez, ya ustedes saben qué pasa con el se une a la calmodulina, el LSK, ya el mismo cuento que ya ustedes saben. ¿Okay? Y la angiotensina 2. La angiotensina 2, uy, sí, me da tiempo. Es un péptido igual, vasoconstrictor. ¿Ustedes saben cómo se produce la angiotensina 2, chicos? ¿No? Es lo que ustedes todavía les falta un montón de eso. A ver, la angiotensina 2 se produce por efecto de la renina. Vean ustedes que las principales, los estímulos para que se produzca angiotensina 2, básicamente es una disminución del volumen circulante efectivo, ¿verdad? O un aumento de la concentración, de un aumento de la osmolaridad de la sangre. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Lo que al producirse una disminución del flujo sanguíneo, ¿okay? Los riñones que forman parte del lecho esplácnico van a producirse vasoconstricción a nivel renal. ¿Verdad? Cuando hay una actividad simpática aumentada o cuando hay una pérdida de sangre por una hemorragia, por ejemplo, se va a producir vasoconstricción del lecho esplácnico, pues que va a permitir que el flujo de sangre a los órganos vitales como el cerebro y el corazón se mantenga. Es decir, ante una situación de emergencia, el organismo, el sistema nervioso lo que hace es redistribuir el flujo sanguíneo y los riñoncitos se van a quedar sin sangre. Bueno, no es que se queden sin sangre, se disminuye el flujo. Cuando disminuye el flujo de sangre a nivel renal, ¿qué va a pasar a nivel del glomérulo? Se va a filtrar menos plasma a nivel del glomérulo. Si se filtra menos plasma a nivel del glomérulo, se está produciendo menos orines, ¿verdad? Esta disminución en el flujo del ultrafiltrado a nivel del riñón es sensado por las células del aparato yuxtaglomerular, ustedes lo van a ver después. Entonces el aparato yuxtaglomerular va a producir renina. La renina lo que va a hacer es que va a convertir el angiotensinógeno, que es un péptido que es producido en el hígado, lo va a convertir en angiotensina 1. La angiotensina 1 no tiene un efecto importante, tiene que pasar por los pulmones para convertirse en angiotensina 2. Sí. Esto es así. Ante una disminución del volumen circulante efectivo o un aumento de la osmolaridad,
subamos aquí para más. ¿Verdad, chicos? Es que si no contestaba la llamada, me quedo sin caleta. Entonces, si aumenta, si disminuye el volumen circulante efectivo o disminuye la osmolaridad, entonces esto va a producir una disminución del flujo plasmático renal efectivo. Si disminuye el flujo plasmático renal efectivo, esto es censado por el aparato juxtaglomerular. Y entonces se va a liberar la renina. ¿Ok? La renina lo que va a hacer es que va a convertir el angiotensinógeno que es producido en el hígado, lo va a convertir en angiotensina. Angiotensina 1. La angiotensina 1 no sirve para nada, ¿verdad? Tiene que pasar por los pulmones, ¿verdad? Donde está una enzima que se llama la ECA, que es la enzima convertidora de angiotensina, que por cierto hay medicamentos que sirven para inhibir esta enzima, que son los IECA, que son, por ejemplo, el enalapril, es un medicamento hipertensivo que inhibir esta enzima. Entonces, al pasar por los pulmones, la ECA convierte la angiotensina 1 en angiotensina 2. Y la angiotensina 2 tiene un montón de efectos. Aumenta la liberación de mineralocorticoides, aldosterona principalmente. Estimula la sed y también estimula la liberación de adrenalina. Entonces, ante una disminución de este volumen, lo que vamos a hacer es, por efecto de los mineralocorticoides, aldosterona, se va a absorber el sodio de agua, es decir, perdemos menos agua, nos va a dar sed, tomamos agüita, y la ADH va a disminuir la pérdida de agua por el suelo. Porque imagínense, si nosotros estamos deshidratados, estamos con una hemorragia, y además de eso orinamos, más rápido, ¿verdad? Entonces es un mecanismo de protección. Eso se llama sistema renina angiotensina aldosterona. Ustedes lo van a ver, lo van a entrenar. Entonces, eso. Chicos, y vamos a un necesito antes de ver lo que son los. Ahora, nada más para terminar esta parte de aquí. Entonces, lo que va a hacer la angiotensina, como ya lo dije, es aldosterona. Además, produce vasoconstricción generalizada por acción directa, es decir, por actuar sobre los receptores AT1, ¿verdad? Produce vasoconstricción, y porque estimula la actividad simpática. Además, la angiotensina 2 estimula la secreción de estas funciones acá, lo que va a favorecer el aumento de ingesta del impulso. ¿Cuál es la vía por la cual la angiotensina actúa? Aquí está. La angiotensina 1, la vez de la angiotensina 2. La 2 es un receptor AT1 que actúa sobre una proteína de tipo G. Aumenta la fosfatasa C, aumenta la representación de IP3, entonces el IP3 actúa sobre un receptor en el receptor sarcoplásmico, aumenta la liberación de calcio y se puede producir aumento de calcio intracranial, que va a generar vasoconstricción. ¿Sí? Y para terminar ahora vamos a hacer